Ahora bien, cuando estoy en DLS, esta función de autocorrelación se correlaciona con el coeficiente de difusión. ¿De acuerdo? Se puede demostrar que la función de autocorrelación de estas fluctuaciones al azar de intensidad se, digamos, tienen un correlato directo en el coeficiente de difusión de mi sistema. Depende de Q, que es este vector de onda, que depende de la longitud de onda, porque la longitud de onda es lo que me define las distancias. Digamos, cuánto varía la distancia. Digamos, qué cambios de distancia me va a cambiar interferencia constructiva e interferencia destructiva, me lo define este vector de onda. Tau es el tiempo y depende del coeficiente de difusión, con un coeficiente de escalado simplemente. Y yo a través de la ecuación de Stokes-Einstein puedo calcular lo que se llama el diámetro hidrodinámico de la partícula, o el radio hidrodinámico de la partícula. Esta es la ecuación de Stokes-Einstein que correlaciona el coeficiente de difusión con el radio hidrodinámico de la partícula. Acá también está metida la viscosidad. Entonces, a partir de estas medidas de dispersión dinámica de luz, puedo calcular el coeficiente de difusión lineal del sistema. Es un poco, esto es distinto, por ahí un poco para que lo consideren, lo que es el coeficiente de difusión rotacional que podíamos obtener con las medidas de anisotropía de fluorescencia. Recuerden que en anisotropía de fluorescencia yo veo cómo las cosas se mueven alrededor de su centro de masa, acá es el movimiento lineal de los sistemas. Y por eso tiene que ver también con el diámetro de la partícula. Bueno, ¿qué tiene de bueno el DLS? Es que es un instrumento sencillo. Es simplemente un sistema donde voy a tener un láser que ilumina una muestra y mido. O sea, no hay, digamos, y bueno, hay todo un sistema, el correlador es la función de autocorrelación no se calcula, digamos, no es que se mide la intensidad, sino que una electrónica se llama correlador. Hay un sistema de un correlador que electrónicamente me calcula, entre comillas, la función de correlación, de autocorrelación. Y un aparato DLS es como un espectrofotómetro, ¿de acuerdo? Uno va con una cubetita, como vieron en los videitos los prácticos, espero que puedan hacer un práctico este año, aunque sea cortito para ver cómo son las cosas, pero uno va con una cubetita al DLS, pone la cubetita, aprieta un botón y le da el coeficiente de difusión. O sea que es bastante maravilloso, ¿de acuerdo? El aparato es relativamente caro para lo que hace, pero el método es extremadamente simple, la información que da es potencialmente muy útil. Bueno, ¿cómo se analizan los datos? Si uno tiene una muestra dispersa, uno puede calcular G de tau es una exponencial simple y puede calcular directamente el coeficiente de difusión. Cuando uno tiene una muestra heteropolidispersa, que es acá donde el DLS empieza a ser más interesante, lo que se hace es lo que se llama un análisis continuo de distribución de coeficientes de densidad. Con algoritmos, ¿de acuerdo? Es un poco tricky, pero básicamente como hay muchas soluciones para un dado set de datos, lo más tricky es conseguir la solución que mejor represente los datos con la menor cantidad de datos, que bueno, están los algoritmos de máxima entropía. Y el resultado que uno obtiene es una distribución de coeficientes de difusión. Y eso está muy bueno porque muchas veces a ustedes puede desaparecer pavo por ahí si nunca se enfrentan al problema, pero puede venir alguien y decirle, che, mira, yo produje esta proteína recombinante que sirve para tratar la artritis reumatoidea. Esto es digamos, un problema literal que nos han venido a plantear y demás. Y la meto en esta solución. ¿Me puedes decir si esto está en forma de monómero, dímero, polímero o lo que sea, mero? Y uno dice, estaría buenísimo, pero ¿cómo hago? Y si tuviera un DLS es tan simple como poner la muestra en una cubetita en DLS y sacar la dispersión del sistema. Tiene un pequeño problema el DLS en ese sentido, que es para tener en cuenta, y es que la dispersión cambia, la intensidad de dispersión es muy dependiente del tamaño. Depende del cubo del diámetro. La intensidad de la dispersión va con el cubo de volumen, perdón, de las partículas. El volumen va con el cubo del diámetro y la intensidad va
con el cubo del volumen. Es decir, que si yo tengo la misma cantidad de partículas, de un tamaño, por ejemplo, de 5 nanómetros y de 50 nanómetros, voy a tener una señal de 1 para el de 5 nanómetros y una de 1.000.000 para el de 50 nanómetros. Es decir, que tengo un sesgo muy grande hacia las partículas grandes. Eso no quiere decir que no sea útil el sistema, guarda. Simplemente es para tener en cuenta de que puedo, si tengo partículas chiquitas en presencia de partículas grandes, pues ahí las partículas chiquitas no las voy a ver. Para tener en cuenta eso. Y esto, bueno, es un ejemplo del seguimiento de agregación de una proteína, beta-lactoglobulina, que se inicia bajando el pH de 9 a 4, y uno puede seguir cómo se distribuye las especies agregadas con el tiempo, directamente. ¿Sí? Voy teniendo dímeros, trímeros, tetrámeros, en función del tiempo. Con el caveat que la intensidad no refleja la cantidad. Como les dije recién, la intensidad depende del cubo del volumen, y por lo tanto, uno puede tener relativamente pocas partículas muy grandes y tener mucha intensidad. ¿De acuerdo? Pero sí, lo interesante acá es que uno puede seguir la evolución del diámetro de las partículas con el tiempo de forma muy rápida y simple. Otra cosa para que se usa es para estudio de condiciones de cristalización y de cristalografía, donde uno quiere buscar las regiones donde la dispersión de, digamos, un estudio previo donde uno busque los sistemas donde la dispersión de la solución que va a poner a cristalizar sea la misma. ¿De acuerdo? Pero bueno, básicamente el DLS sirve para resolver esa pregunta puntual que parece pava, pero a veces es súper importante. Es decir, qué tan homogénea es la distribución de oligómeros en mi solución. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir la técnica, DLS es muy simple, no invasivo, no destructivo, rápido, muy simple a nivel muy simple, o sea, pongo la cubeta y tengo un resultado, nada, no invasivo, nada, no tengo que hacer nada, no es destructivo, la pongo y la saco, rápido, así aprieto el botón y me da un numerito, un espectrito, ya está, muy, muy rápido. Y de información en tiempo real con muy poca muestra de distribución de coeficientes de difusión. Sirve para seguir procesos de agregación, estudio de oligomerización, verificación de la homogeneidad o el experimento que a ustedes se les ocurra. El único problema es que el análisis de datos es un poco tricky y hay que ser cuidadoso a la hora de la interpretación. Y la realidad es que el instrumento es, para lo que hace, relativamente caro, pero bueno, vale lo que el mercado dice que vale. ¿De acuerdo?